Buenos días, nosotros somos el equipo 7 y el día de hoy les venimos a hablar sobre el tema de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Mi equipo está conformado por José Miguel, Jesús Alberto, yo Itzel Gabriela, Jocelyn Carolina e Itzel Valeria. En la presente exposición explicaremos un tema muy importante que son los artículos del título 4 de la ley del ICR, el cual habla sobre las personas físicas. Nos hemos centrado en el capítulo 3, el cual trata de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Explicaremos detalladamente los artículos del 114 al 118, también mostraremos ejemplos, esperando que después de esta exposición puedan adquirir los conocimientos de la ley del ICR que necesitamos desarrollar para los siguientes parciales y en general para nuestra carrera como técnicos en contabilidad. Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Número 1. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma. Número 2. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que le corresponde hasta el año del calendario en el que sean cobrados. El artículo 115 habla de las personas que obtienen ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo. Ellos podrán efectuar las siguientes deducciones. 1. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año del calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten a los mismos. 2. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adicciones o mejoras al bien del que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. 3. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados por la compra, construcciones o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Se considera interés real al monto en que dichos intereses exceden del ajuste anual por inflación. Para determinar el interés real se aplicará en el conducente lo dispuesto en el artículo 134 de esta ley. 4. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o contribuciones que conforman esta ley, les corresponde cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. 5. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 6. Las inversiones en construcción, incluyendo adicciones y mejoras. Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo, en sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Tratándose de subarrendamiento, solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupada o de la otorgada gratuitamente. La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede se calculará considerando el número de metros cuadrados de construcción de la unidad, por él ocupada u otorgada de manera gratuita en relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble. Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, las deducciones a que se refieren las fracciones del 1 al 5 de este artículo se aplicarán únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble o a los 3 meses inmediatos anteriores al en el que se otorgue dicho uso o goce. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponde conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de esta ley, a la diferencia que resulte disminuir a los ingresos del mes o del trimestre.
por el que se efectuará el pago o monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la misma correspondientes al mismo periodo. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. Tratándose de subarrendamiento, solo se considerará la deducción por el importe de las rentas del mes o del trimestre que pague el subarrendador al arrendador. Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúan las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que se conste el monto del impuesto retenido. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta ley. Las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal al que se refiere el párrafo anterior, siempre que la persona física que haya otorgado el uso o goce temporal de bienes les expida un comprobante fiscal que se cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y en el comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido. En este caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreedoramiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. Artículo 117. En las operaciones del fideicomiso por las que se otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables en los que el fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en cuyo caso se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir el bien inmueble. La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquel a quien corresponde el rendimiento en los términos del párrafo anterior, durante los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional será el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior sin deducción alguna. La institución fiduciaria proporcionará más tardar el 31 de enero de cada año a quien correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos, de los pagos provisionales efectuados y de las deducciones correspondientes al año del calendario anterior. Artículo 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. 1. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35% a que se refiere el artículo 115 de esta ley. 3. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta sección. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al Servicio de Administración Tributaria la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 horas contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento. 4. Presentar declaraciones provisionales y anuales en los términos de esta ley. 5. Informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Cuando los ingresos a que se refiere esta sección sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los pagos provisionales. Las personas a las que correspondan los rendimientos deberán solicitar a la institución fiduciaria y el comprobante a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, el que deberán acompañar a su declaración anual. Cálculo de los pagos provisionales mensuales y trimestrales. Para el cálculo de los pagos provisionales, según el régimen de arrendamiento, es importante mencionar que se pueden hacer tanto mensualmente como trimestralmente. También vamos a mencionar en este caso que los conceptos no cambian, es decir, que en esta
tablita donde estamos realizando los cálculos, si yo tengo que hay ingresos en la de trimestrales y en la de mensuales, va a decir lo mismo, deducciones va a decir lo mismo, va a ser pago provisional, va a decir lo mismo. Ok, entonces empezamos con nuestro caso. Nuestro caso va a ser en este caso mensual y tenemos que percibimos los siguientes ingresos. Tenemos ingresos por el mes de marzo de 24,000 pesos, tenemos renta de un local a una persona física de 8,000 pesos, tenemos renta de un local a una persona moral de 16,000 pesos, tenemos deducciones autorizadas con comprobantes de 10,625 pesos y retenciones efectuadas por persona moral de 1,600 pesos. Entonces mencionamos aquí que vamos a utilizar las tablas según el artículo 96 de la Ley ISR del mes de marzo y nos vamos entonces a realizar nuestro cálculo. Tenemos primero que tenemos que poner los ingresos del mes o trimestre, que según nuestra tabla son 24,000 pesos, los ponemos, menos las deducciones del mes o trimestre con comprobación o deducción del 35%, que tenemos que son 10,625, lo ponemos, lo restamos y nos da igual a 13,375, que esto es igual a la base del pago provisional si el resultado es positivo, menos el límite inferior de la tarifa según el artículo 96 de la Ley ISR mensual o trimestral, que fue 10,298.36, igual al excedente del límite inferior, que fue 3,076.64, por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior, que fue igual a 21.36%, igual al impuesto marginal, nos dio la cantidad de 657.17, más la cuota fija, que fue igual a 1,090.61. Esto va a ser igual al impuesto según la tarifa, según el artículo 96 de la Ley ISR mensual o trimestral, nos dio la cantidad de 1,747.78, menos las retenciones de ISR efectuadas por personas morales en el mes o trimestre, que tenemos aquí, que fueron 1,600, lo ponemos, menos, esto va a ser igual al ISR a cargo del mes o trimestre en caso de resultar positivo. En este caso nos dio positivo y fue 147.78. Cálculo de la declaración anual. En este ejercicio tenemos que primero tenemos que poner los ingresos totales del ejercicio efectivamente cobrados. Tenemos que son 135,580. Luego a esto le vamos a restar las deducciones autorizadas del ejercicio, que fue igual a 102,315. Igual a la utilidad fiscal, que fue 33,265. A esto le vamos a restar la PTU pagada en el ejercicio y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas. En este caso no tuvimos. Entonces las tuvimos que restar. En este caso pues va a ser igual a 33,265, que esto es igual a la utilidad gravable por actividad profesional, menos las deducciones personales, que fueron en este caso 3,150. Igual a la base para impuesto, que fue igual a 30,115, menos el estímulo fiscal por el pago de colegiaturas, igual a 2,340, igual a la base para impuesto después del estímulo, 27,775, menos el límite inferior, igual a 6,942.21, igual al excedente sobre el límite, que nos dio 20,832.79 por la tasa aplicable, que fue un porcentaje de 6,40%, igual al impuesto, que nos dio la cantidad de 1,333.30 más la cuota fija, igual a 133.28, y el resultado nos da igual al impuesto del ejercicio, que nos dio la cantidad de 1,466.58, menos los pagos. Entonces a esto le vamos a restar los pagos provisionales realizados en el ejercicio y también le vamos a restar las retenciones del 10% por personas morales del ejercicio. Se lo restamos y nos vamos a fijar que el resultado nos dio negativo, nos dio 1,175.68, que esto es igual al impuesto a cargo o a favor del ejercicio. Como equipo consideramos que este fue un tema bastante corto y a pesar de que la teoría y la práctica parecieran difíciles, consideramos que logramos adquirir los conocimientos necesarios y requeridos para esta materia, que nos va a servir en los siguientes parciales del siguiente semestre. También concluimos en que gracias a esta actividad pudimos reconocer un poco más de los ingresos por el arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de los bienes inmuebles y conocer más sobre el contenido de la ley del ISR
de este tema.